De los ejercicios que han visto, de los que ya rindieron, ¿en qué tuvieron mayor dificultad? ¿En derivada, integrales, en los ejercicios de la promo, digo? En derivada. Bueno, entonces, yo ahí preparé algo así, como les decía, no pude terminarlo, pero bueno. Dice, considerar la ecuación x al cubo igual a x más 1. ¿Tiene solución esta ecuación? Entonces, el A y el B están muy relacionados. Pensar que esa ecuación tiene solución va a ser lo mismo que si yo paso para el mismo lado y dejo un 0 en algún lado. O sea, a ver, digo, yo puedo pensar esto, eso es lo mismo que, por ejemplo, x al cubo y paso restando lo otro, ¿sí? Y me queda un 0. O, ¿qué otra cosa podría haber hecho parecido a eso? Dejar el 0 de ese lado y pasar el x cubo, ¿no? Decir que esa ecuación tiene solución es lo mismo que decir que esta tiene solución o que esta tiene solución, ¿sí? ¿Por qué me convienen esas? Porque en esta, o en la de otra celeste, lo que estoy buscando es una raíz de esa función. Y hay un teorema que está relacionado con la existencia de raíces. ¿Qué teorema tiene que ver con la existencia de raíces? Hay un teorema que tiene que ver con las raíces. Es el teorema de Bolzano, ¿sí? ¿Se acuerdan qué dice el teorema de Bolzano? Que si la función es continua en el cerrado, en un intervalo cerrado, ¿sí? Y la imagen en los extremos tiene distintos signos, en ese intervalo cerrado va a tener una raíz la función, ¿sí? ¿Estamos? Bueno. Entonces, yo necesitaría proponer un intervalo donde, por ejemplo, supongamos que yo hubiera hecho el primer despeje. Proponer un intervalo, ¿esta función es continua? ¿Es continua? Sí, profe, es continuo. Porque es un polinomio, ¿no? Uy. ¿Qué pasó? Ah, pero no puedo ver el chat. No sé si me estaban hablando. Porque escuchar no los escucho. No sé si les agarra la timidez. A ver. Para. Victoria pudo entrar. Ah, a ver ahí, Emanuel, habías preguntado, yo en los ejercicios que te dan datos y puntos de la F' para dibujar F.
Bueno, ustedes no van a poder dibujar F, ¿no? Porque estamos en un cuestionario, no sé, ¿sí? Eso en todo caso en el oral. Pero sí, está buena esa pregunta. No, las demostraciones no necesitan, lo que sí tienen que tener en claro las hipótesis. Bueno, entonces, volvamos. No sé por qué se me va el chat, así que si ven que no les presto atención a lo que me dicen en el chat, es porque no lo puedo ver a veces. Bien, volvamos un poquito, a ver. Entonces, necesito proponer un intervalo donde esa función tenga solución. Despejen bien, porque a veces hay errores de signo simplemente en el enunciado, en las opciones. Por ejemplo, si acá yo hubiera puesto un más, entonces por eso ya tienen mal el ejercicio. Se presten bien atención a los despejes si tienen una ecuación. Esta función es continua en todos los reales, ¿no? Por ser un polinomio. Entonces, ¿en qué intervalo se les ocurre que podríamos aplicar el teorema de Bolzano? Tendría que encontrar un intervalo donde en los extremos del intervalo las imágenes tengan distintos signos. ¿Qué se les ocurre hacer? Si están medios cortos de tiempo, algo que podrían hacer es dibujar la función. Porque uno puede ir probando al voleo, qué sé yo. A ver, en 0, si la X es 0, ¿cuánto vale la imagen? -1. Menos 1. Menos 1. Entonces, ahí ya tengo un punto donde la imagen es negativa. Si yo consiguiera así a ojo, a ojímetro, un punto donde la imagen, un valor del dominio donde la imagen sea positiva, ya puedo aplicar el teorema de Bolzano, ¿sí? Entonces, lo puedo hacer a ojo, o de última, pues si no quiero perder tiempo, abro el GeoGebra y dibujo la función y me fijo dónde es positiva, ¿sí? Por ejemplo, en 2. ¿En 2 esto me da positiva? Sí, profe. Bien. Bien. Bueno, entonces ahí tendría un intervalo. Tendría un intervalo en donde puedo aplicar el teorema de Bolzano, en el intervalo 0,2. En el intervalo 0,2, ¿por qué puedo aplicar Bolzano? ¿Porque F es continua en el cerrado? Y además, F de 0 y F de 2 tienen distintos signos. ¿Está bien? Por eso puedo aplicar Bolzano, o sea que yo sé que en ese intervalo va a tener raíz. Va a tener una raíz la función. ¿Sí? O sea, va a valer 0. Y la pregunta es, C, dice, ¿es cierto que f de x igual a x cubo menos x menos 1 tiene un máximo relativo suave en raíz de 1/3? ¿Qué me están preguntando? Primero tengo que tratar de entender la pregunta. Tiene un máximo relativo suave. ¿Qué sería eso? A ver. Máximo relativo suave.
Una cosa que puedo hacer es dibujarla y fijarme en el gráfico. ¿Y suave qué quiere decir? ¿Todos tenemos claro que es suave? Que es derivable. Muy bien. Entonces, yo podría ver la derivada primera en S raíz de 1/3 existe y vale 0, debería valer 0, y además, para que sea un máximo, ¿qué debe pasar? Acá es suave. Y para que sea máximo, Que la derivada segunda en ese punto sea negativa. esta sería otra, exacto, sería una forma. Y si no, es con el cambio de signo de la derivada primera, pero este me parece que va a ser más rápido. ¿Está bien? ¿Qué signo debería tener la derivada segunda acá para que sea un máximo? Negativo. Bien. ¿Está bien? Entonces, eso se fijan, porque directamente si la función, ¿cuál era? X al cubo menos X menos 1, directamente yo puedo sacar la derivada primera, ¿no? Fijarme si en raíz de 1/3 vale 0, y después, a partir de la derivada segunda que va a ser 6x, ¿no? Ver si es negativa o no. Ahí ya me está, en la derivada segunda, bueno, no sé si va a ser negativa la derivada segunda, pregunto. ¿Cómo? Si x es igual a raíz de 1/3 y la derivada segunda es 6 por x, ¿va a ser negativa? No, No, no va a ser negativo. Claro, es que esto va a ser falso, ¿sí? Esto va a fallar. Bueno, no sé si se había cumplido lo de que vale 0, me parece que sí. Sí valía 0 la derivada primera. Bueno. Después a ver. ¿No decía mínimo igual, profe? ¿Qué? ¿No decía que era un mínimo? Igual. Parece que decía máximo. Si hubiera dicho mínimo es verdadero. Máximo. Ah, está bien. Entonces sí. Bien. Tengo una función, la función valor absoluto de 3x menos 1. Decidir si son verdaderos o falsos. ¿Se ubican el dibujito de esta? ¿Cómo es? ¿Cómo haría para dibujar esa función valor absoluto de 3x menos 1? Lo puedo hacer en el GeoGebra. Y si no, dibujo a ver la función, la de adentro era 3x menos 1. Ordenada al origen, menos 1. Me corro 1 y subo 3. Bueno. Pero esa no era la f, ¿no? Porque la f era valor absoluto de x, de esa cosa. Entonces, ¿qué está pasando? Esta parte que es negativa se refleja con respecto al eje x, entonces debe ser una cosa así como esta. Bueno. Algo así. Más o menos. No, no es en el origen el piquito ese que se da. Bueno, ahora sí. Valor absoluto de x. Tengo esa función, dice. En el intervalo menos 1/3 menos 1 puede aplicarse el teorema de Rolle. Pues f es continua en menos 1/3 1 y la imagen del menos 1/3 es igual a la imagen del 1. ¿Qué les parece? ¿Verdadero o falso?
Teorema de Rolle. Primero tengo que tener en claro el teorema de Rolle. ¿Qué me decía el teorema de Rolle? ¿Qué pide? Que sea continua en el cerrado, derivable en el abierto. Exacto, continuo en el cerrado, derivable en el abierto, y que la imagen en los extremos sea la misma. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ahí me está diciendo, en el intervalo tal, puede aplicarse el teorema de Rolle, pues F es continua en el cerrado. Hay algo que le está faltando, y la imagen en los extremos es lo mismo. ¿Qué le está faltando para poder aplicarse el teorema de Rolle? Que sea derivable. No, no es derivable en... Le está faltando que aclaren que sea derivable en el menos 1/3 1. De hecho, en el menos 1/3 1, en el intervalo menos 1/3 1, la función esa es derivable. No. No, acá no es derivable, ¿no? En este puntito que debe ser 1/3. ¿Está bien? Uh-huh. ¿Estamos hasta acá, chicos? O sea, tienen que tener bien en claro cuáles son las hipótesis de cada teorema. Teorema de Rolle, ¿qué me pide? Continua en el cerrado, derivable en el abierto, y la imagen en los extremos sea la misma. Esas son las hipótesis. Si se llegan a cumplir las hipótesis, ¿qué sabemos? Que va a existir un número donde la derivada valga 0. ¿Está bien? Pero lo que yo tengo que tener, pero súper recontra claro, son las hipótesis. ¿Está bien? Porque ahí va a jugar los ejercicios, van a jugar con el tema de las hipótesis, que falte alguna, que alguna cosa no esté bien. Entonces ustedes no se tienen que dejar engañar, ¿no? Bueno, después, en el otro, dice, no existe un intervalo donde pueda aplicarse el teorema de Lagrange. ¿Qué dice el teorema de Lagrange? ¿Qué me pide? Primero, ¿qué me pide sobre la función para poder aplicarlo? ¿Cuáles son las hipótesis? La misma, pero está generalizado. Una menos, ¿eh? El Rolle me pide más. En Rolle hay 3. Continuo en el cerrado, derivable en el abierto, y la imagen en los extremos sea la misma. En Lagrange, solamente continuo en el cerrado, derivable en el abierto. ¿Está bien? Esas son las hipótesis. Y si se cumplen las hipótesis, lo que me dice el teorema de Lagrange, que va a existir una recta tangente que sea paralela a la recta que pase por los extremos del intervalo. Entonces, ¿es cierto que no existe ningún intervalo donde yo pueda aplicar Lagrange? Acuérdense que Lagrange me pide continua en el cerrado y derivable en el abierto. ¿Podemos encontrar intervalos cerrados donde sea continua y derivable en el abierto? Mientras no incluyamos al 1/3. Exacto, el 1/3 no tiene que estar en el interior, se puede ser un extremo, ¿sí? Pero no tiene que estar en el interior. Sé que eso es falso, ¿sí? Hay un montón de intervalos.
a infinitos. ¿Estamos? Sí, como que no se logra ver el teorema de Lagrange porque es una recta directamente, pero se puede, después se puede. Claro, en cualquier intervalo que no esté en un tercio, por ejemplo, en el intervalo que sé yo, acá, en ese intervalo se puede aplicar Lagrange. ¿Por qué? Va a existir una recta tangente que sea paralela a la recta que pasa por los extremos. La recta que pasa por los extremos la voy a dibujar en verde, la que pasa por este y por este. ¿Está bien? Ahora, en todos los puntos de ese intervalo, en todos estos puntos, da la casualidad que existe una recta tangente. La recta tangente va a ser la misma acá, ¿sí? Entonces, es paralela a la recta verde. ¿Sí? Estamos todos acá bien claro lo que dicen los teoremas, las hipótesis sobre todo, las hipótesis. ¿Qué les parece ese ejercicio? Tengo una función, 1 sobre x para los x menores que menos 1, a por x al cuadrado más x menos 1 para los x mayores o iguales que menos 1. Quiero hacer el b primero. El b. ¿Para qué valor de a f es derivable en menos 1? ¿Cómo plantearían eso? Yo quiero ver que f sea derivable en menos 1. ¿Qué debería pasar? ¿Qué es que sea derivable? Que exista f' en menos 1, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a plantear eso. ¿Cómo encontraría f' en menos 1? ¿Cómo se calculaba? La definición era el límite cuando x tiende a Menos 1. menos 1 de f de x, ¿sí? ¿Estamos todos hasta acá? Sí. Sobre x menos. La función era, acá está el menos 1, era 1 sobre x para los menores que menos 1 y era a por x al cuadrado más x menos 1 para los mayores a menos 1. Bueno. Y el menos con menos 1 lo tomo con la de abajo. A ver. ¿Sí? Acá tengo el igual. Bueno. ¿Por qué me preguntaba eso? Porque quiero ir rellenando esta formulita. ¿Cómo obtengo f de menos 1? Como el igual estaba en la de abajo, reemplazo por menos 1, ¿sí? Reemplazaba en esa función por menos 1. Entonces me queda a por menos 1 al cuadrado, que es 1, más menos 1, menos 1. ¿Cuánto me da eso? Menos 1. Menos 1. Bien. Entonces, estaría teniendo límite cuando x tiende a menos 1 de f de x menos f de menos 1 que me dio menos 1, me va a quedar más. Y acá también me va a quedar más.
¿Por qué no reemplacé en f de x? Porque si yo me acerco a menos 1 por valores más chiquitos que menos 1, la f es 1 sobre x, ¿sí? Entonces yo acá tengo que distinguir. Si yo me acerco al menos 1 por valores más chiquititos, en donde dice f tendré que poner 1 sobre x, ¿verdad? ¿Estamos? Pero si me acerco al menos 1 por valores un poquito más grandes, en donde dice f tendré que poner a por x al cuadrado más x menos 1. Bueno, y ahora tengo que calcular esos límites. ¿Está bien? ¿Cuánto me da el primer límite? Uy, se me va a cortar, vuelvo a arrancar, ¿eh? Se me va a cortar acá, a ver. Bueno, entonces estábamos viendo para qué valor de A, recuerden el ejercicio, estamos tratando de ver para qué valor de A esta función es derivable en menos 1. Entonces planteamos la derivada en menos 1, ¿sí? Nos surgió un pequeño traspié acá cuando nos queríamos acercar a menos 1. Tuvimos que tener cuidado, cuando me acerqué por valores más chiquitos, puse cierto valor en f, cuando me acerqué por valores más grandes, puse otro valor en f, ¿sí? Porque justo el menos 1 cambiaba. Bueno, entonces me había quedado en tratar de resolver esos límites. Voy a poner otro marco. Me quedé sin espacio. Bueno. Bueno, ¿se acuerdan cuál era el primero? Yo ya me olvidé, pero me parece que era el límite. Cuando x tiende a menos 1, era por más chiquitos de 1 sobre x más 1 sobre x más 1. ¿No? Entonces tengo que resolver ese límite. ¿Qué pasa? Cuando yo lo calculo me da 0 sobre 0, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurre hacer ahí? Esto Sumar 1 sobre x más 1. Perdón, no escuché, pero calculo que... Hacer la suma de 1 sobre x más 1. Perfecto, sí. Límite cuando x tiende a menos 1 por valores un poquito más chiquitos. Esto es cuenta, ¿no? X es el denominador común. X dividido 1, x por una x sobre x más 1. Y acá, ¿qué va a pasar? Voy a poder simplificar y me va a quedar límite cuando x tiende a menos 1 de 1 sobre x. Y ahí ya no me queda indeterminación, ¿no? Me da menos 1. Entonces, el otro, el límite cuando x tiende a menos 1, pero por valores un poquito más grandes, que era a por x cuadrado más x menos 1 más 1 sobre x más 1, ¿cuánto debería darme para que sea derivable? Menos 1 igual. Claro, tiene que darme menos 1 para que f sea derivable en x igual a menos 1. ¿Está bien? Entonces vamos a plantear eso. Ya de nuevo me quedé sin espacio, porque tengo la letra demasiado grande. Bueno,
¿cómo era? Límite cuando x tiende a menos 1, por valor un poquito más grandes, a por x al cuadrado más x menos 1 más 1 sobre x más 1. Esto me tiene que dar, era, menos 1. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno calcula esto? Cuando calculo este límite yo. Vamos con ese. ¿Me da 0 sobre 0? Sí, te queda una indeterminación. Sí. ¿Qué se les ocurre hacer? Sacar factor común X. Claro, yo acá esto lo voy a cancelar, ¿no? Y saco factor común X. Bueno, entonces me queda el A, el X, y acá me va a quedar X más 1, ¿sí? Sobre X más 1. Se me va. Entonces me queda el límite cuando X tiende a menos 1 por valores un poquito más grandes de A por X. ¿Cuánto me da esto? Si yo reemplazo, menos A, ¿sí? Entonces, yo sé que menos A tiene que darme menos 1. O sea que A vale... ¿Estamos todos acá? Sí, profe. Ahí me estás preguntando, perdón, acuérdense que no veo el chat, así que justo de casualidad estoy viendo ahí que Ale pregunta algo sobre integrales, ¿no? Bueno, entonces para A igual a 1, bien, ahí voy. Para A igual a 1, la función era derivable. La función es derivable. Entonces, después, yo había pensado en estos ejercicios, ahí voy, quiero hacer algo de integrales porque es lo que me están pidiendo ahí. ¿En qué intervalos puede aplicarse el teorema de Rolle independientemente del valor de A? Y quiero compartirles, miren. Ahí yo tengo dibujada la función, la 1 sobre X. ¿Se ve el GeoGebra? Sí, profe. Bien. Tengo dibujada la función, la 1 sobre X, y después la función A por X cuadrado más X menos 1, la otra. Y le voy variando, si yo muevo acá este cachito, me va dando la función para distintos valores de A. Para esa, ahí el A vale 9,30. Se ve que ahí en menos 1 no es derivable, se ve como un piquito, ¿no? Voy a tratar de acercarme al 1. Y entonces, si no tenés que depender de la A para aplicar rol en cualquier intervalo donde no esté partida la función, ¿no sería? Si no tenés que depender de la A. Claro, claro, por eso quiero lo del enunciado. Dice, ¿en qué intervalos, independientemente del valor de A? O sea que podés aplicar rol. Primero tengo que tener en claro qué me decía rol. ¿Qué me pide rol? Que sea continua. Esta función es continua siempre, así que eso no tengo drama. Pero también me pedía continua en el cerrado. Eso no hay problema. Pero derivable en el abierto. Y ahí entra un problema. Si me dice derivable en el abierto, sin tener en cuenta el valor de A, derivable en el abierto, no tengo que tener el menos 1, ¿sí? Porque para algunos valores de A es derivable y para otros no. Entonces, ¿está bien? Entonces, no tiene que estar el menos 1. En el interior. Pero podría
tomar algún valor de, o sea, ¿podría tener un intervalo en esta parte que está roja? ¿Qué más me pide rol? Son 3 condiciones. Que la imagen en los extremos sea la misma, ¿sí? Que la imagen en los extremos sea la misma. O sea que en esta parte roja no puedo. Porque acá todas las imágenes son distintas para la parte roja. Entonces me tengo que quedar en la naranjita, ¿sí? No puedo tener el -1. No puedo tener el -1. ¿Y cómo hago? Para que la imagen en los extremos sea la misma. Puedo tomar, por ejemplo, acá, ¿se ve el...? ¿Puedo tomar el -1? ¿Lo puedo tomar? No dije nada. El -1 lo puedo tomar como es, por ejemplo, acá en eso que se ve ahí, puedo tomar el -1, 0, ¿no? En ese, pero quiero que sea independientemente del valor de A. Claro, lo que pasa es que te pide derivable en el abierto, entonces si el -1 está en el intervalo ese cerrado, pero es derivable en el abierto, está bien, podés tomar -1, 0 o no. -1, 0, pero si me dice todos los intervalos, en el -1, 0 está perfecto. En el -1, 0 puedo aplicar el teorema de Rolle. ¿Todos los intervalos? No me acuerdo qué me había puesto. Dice hace un ratito. Ah, dice, ¿en qué intervalos? ¿En qué intervalos? Por ejemplo, en el intervalo -1, ¿se ve el Jamboard o se ve el GeoGebra? Sí, se ve de la pizarra. Ah, bien. Bueno, entonces en el -1, 0 se puede. Y si me pidiera todos, ¿qué es lo que haría? En ese, todos los intervalos van a ser, si ustedes se fijan, yo tendría que ver que sean, tengo la parte de la parábola, ¿sí? Del eje de simetría, la misma cantidad para este costadito que para este. Todos los intervalos son de este estilo. -1 medio más epsilon, -1 medio, no, al revés, perdón, menos epsilon. Menos epsilon, -1 medio más epsilon, donde epsilon es un numerito que va de 0 hasta 1 medio. 1 medio. A ver, ¿está bien lo que estoy poniendo? Menos. Con epsilon entre 0. No, a ver. 0 no. 0 no, por Con eso lo epsilon puse abierto en 0. ¿Sí? Claro, no, pero digo, podría ser lo mismo con epsilon entre 0 y 1 medio, ¿no? Eso puse, entre 0 y 1 medio. No, digo, pero con las desigualdades. Sería lo mismo, pero con otra notación. Sí, por supuesto. Bueno, ese es el caso que me pregunten todos los intervalos. Si me dicen un intervalo donde puede aplicarse el rol independientemente del valor de A, por ejemplo, con ese estaba, tengo que fijarme en qué intervalos me da. Después, para A igual a 1, ahí sí era derivable, ¿sí? En el intervalo -2, 3 existe una recta tangente paralela a la recta que pasa por estos dos puntos que no son ni más ni menos. Esto se los dejo para que ustedes los chequen. -2 f de -2, f de -2 daba -1 medio, y este 11 es f de 3. Acá me están diciendo sobre Lagrange, y sí, se puede aplicar el Lagrange, porque para A igual a 1, la función es derivable, ¿sí? Así que era verdadero. Sí existe una recta tangente paralela a la recta que pasa. Bien.
Bueno, ahora, ¿qué me quedó de integrales que no alcancé a hacerles? Bueno, hay distintos tipos de integral. Quiero que me habían preguntado, había pensado en dos, se los comento. En esto, dada f de x igual a e a la x, a la x menos 1, si f de t es la integral entre 0 y t de la f de x, ¿sí? Por ejemplo, proponer un intervalo donde la f grande sea creciente. Por ejemplo, eso podría ser una. Podemos hacer otro, estimar el valor de f de 1 por sumas de Riemann, usando sumas de Riemann. Con dos intervalos, con cuatro intervalos, cuatro subintervalos. Usando el extremo de la derecha. También se puede hacer, no sé, a ver. En x igual a, y a ver. A 0, no. Ah, perdón. Acá no pongamos entre 0 y t. Entre menos 1 y t. Bien. En x igual a 0, f tiene un, no sé, mínimo relativo. Esas son algunas de las que se podrían hacer. Y otro que había pensado, otro ejercicio, ya no sé qué ejercicio voy, que debe ser el 5 este, no me acuerdo. Por ejemplo, si tuviera este menos 2, este 1. Algo así. No sé. Esta recta, pero acá curvita. Y les dan que el área de la región sombreada es 10. Y la integral, a ver acá, vamos a poner 4. La integral entre 0 y 4 de esa función f es 8.
Entonces, por ejemplo, el valor medio de f en 0,1 es, y para que completen, también podría ser otra, la integral entre 0 y, eso es un 0, entre 0 y, ¿cuál había puesto? Entre 0 y 1 de x por f' de x es igual a, que obtengan eso, bueno, ese por ejemplo. Otro podría ser, qué sé yo, bueno. No, ahí. Esos son algunos de los ejercicios que podríamos pensar, ¿sí? Ya no me queda, entre esos dos, ¿cuál les gustaría que por lo menos, digamos, delineemos qué es lo que habría que hacer? En el último. Tres, sí, está bien. Cuatro. Perdón, estaba viendo los ejercicios y no... ¿Cómo me decían? ¿La de la región sombreada? ¿El último? Bueno, el área de la región sombreada es 10. ¿Cómo se obtiene si yo tengo y la integral entre 0 y 4 es 8? ¿Está bien? Si yo les preguntara, esta integral, la integral de la parte celeste, ¿va a dar positiva o negativa? La integral es positiva. Esa integral es positiva. Integral positiva. Y la integral de este cachito, la integral, ¿qué va a dar? Negativo. Va a dar negativa, ¿sí? Entonces, si yo a este le pongo integral 1, ponele, y a este le pongo integral 2, ¿está bien? La integral total no es más que la suma de la integral 1 más la integral 2, ¿sí? Integral 1 con su signo más integral 2. Ah, era con celeste, bueno, no importa. Más integral 2. Ahora, en el caso del área, en esta que es positiva, no tengo problema, ¿sí? Porque en este caso, la integral es positiva y el área va a coincidir con esa, ¿sí? La integral 2 no tengo drama. El que tengo el problema es acá. Pregunta. El área de esa región verde, se entiende, no veo los colores. El área de la región naranjita, el área de la región naranja, ¿va a ser lo mismo que la integral de la región naranja?
No, como la integral es negativa, entonces no va a ser el área, no es el área. ¿Está bien? Para obtener el área, ¿qué tengo que hacerle a esa integral? Calcular el Calcularla valor en- absoluto. Cambiarle el signo, ¿sí? O sea, valor absoluto, o sea, considerarla en positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Le cambio el signo. ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense qué tenemos ahí. Eso, ese es el único cuidado que tengo que tener. ¿Dónde estoy? Pucha. ¿Qué marco es este? El 13. Bueno, entonces fíjense qué es lo que teníamos. Teníamos que la integral total era la suma de la integral, la suma de las integrales, ese no hay mucho de esto. Siempre la integral es así. El tema, esto es así en cualquier ejercicio, la de la integral total. El tema del área, ahí tienen que tener cuidado, ¿sí? El tema del área era, la integral 2 iba así como estaba porque era positiva, pero la integral 1 le cambié el signo. ¿Por qué le cambié el signo? Porque la integral era negativa. ¿Está bien? Entonces, si yo ahora relleno con los datos que tengo, yo tenía que la integral era 8, que era la suma de la integral 1 más la integral 2. ¿Sí? Tenía que el área me dio 10, ese era el dato del ejercicio. ¿Sí? Que era menos la integral 1 más la integral 2. ¿Y ahora qué podría hacer? Si yo resto estas dos cosas, me queda 8 menos 10 menos 2. Menos integral 1. Y acá menos por menos me queda más. Menos integral 1, integral 1 más otra integral 1, 2 integrales 1. ¿Sí? Integral 2 menos integral 2 se me va. Entonces me queda que menos 2 es 2 veces la integral 1. Yo de ahí puedo despejar el valor de integral 1 y me queda que el valor de integral 1 es menos 1. Esta cosita me dio menos 1. ¿Está bien? Entonces, ya estoy en condiciones de sacar el valor medio. El valor medio de la integral. ¿El valor medio cómo se sacaba? Cualquier valor absoluto. Valor medio. F de mu era igual a 1 sobre b menos a por la integral entre a y b de la f, ¿sí? ¿Valor medio? Es el valor medio en 0, 1. Entonces va a ser 1 sobre b, que es 1, menos a, que es 0, por el valor de la integral. Y este valor de la integral es el que acabo de sacar, que me dio menos 1. Entonces, hago esa cuenta y ahí obtengo el valor medio. ¿Sí? Bueno, y en esta no la voy a terminar porque ya nos estamos pasando, pero acá la idea es hacer integral por partes. ¿Sí? Ah, eso era lo que quería saber. Porque había visto un ejercicio que te daban eso también y no sabía si tenía que aplicar por partes. Porque, bueno, al aplicar por partes, agarrás como d de b a la que está derivada, ¿no? Así la integras y te queda f de x. Exacto. Ah, está bien. Exacto. Que esa era la que quería saber. Este es u y este es diferencial de b. Entonces el b te va a quedar la f y el diferencial de u te queda lo mismo que diferencial de x. Entonces ya ahí es u por b, sería, perdón, x. ¿Cómo? No le quería consultar. Hay un ejercicio que es parecido, pero dan una integral definida.
¿no? Dan una integral definida. Sí, porque acá de hecho era definida esto, entre 0 y 1. Ah, y cuando aplico por partes, ¿qué me Aguante. queda? La integral definida de... En una parte me va a quedar la integral definida de f de x. Eso lo reemplazo por el valor que me dio la integral. No, el valor, a ver, no entendería la pregunta. Esto sería entre 0 y 1 también. Entonces, si yo reemplazo, esto es 1 por f' de 1 menos 0 por f' de 0. Y esta integral es la que yo obtuve hace un ratito, ¿sí? A mí me había dado menos 1. Perdón, y no entendí tu pregunta, o sea que esto me quedaría f' de 1 menos más 1. Y f' de 1 en este ejercicio tendría que fijarme según los datos que tengas, ¿sí? ¿Cómo era el que vos planteás? Te da la... Es medio largo, no sé si vamos a llegar. No, pero era eso mi duda, profe. Si era por partes, pero está bien. Bueno, cualquier cosa terminala de hacerlo y mándamelo por mail, si tenés dudas, no hay problema, ¿sí? Sí, me escribe su mail porque creo que nunca lo tuve yo. Bueno, es ld-lucy díaz @yahoo.com.ar. Y si no, el de Gmail, el de mi canal, que es Anaí Luciana Díaz. Luciana Díaz, mi nombre, Anaí Luciana Díaz, @gmail.com. Cualquiera de los dos. Acá yo voy a subir después este repaso, ¿sí?